Creo que es una estrategia del propio sistema machista, patriarcal, ¿no? Entonces así descalifican a todo el movimiento, a todas las mujeres que estamos reclamando nada más y nada menos que nuestro total, absoluto y legítimo derecho a vivir libres y seguras. Somos todas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks, gracias por acompañarnos como cada miércoles y pues ya empezamos esta serie de programas que dedicamos al Día Internacional de la Mujer, que es este 8 de marzo, así que pues me da muchísimo gusto recibir a nuestra querida María Elena Esparza, maestra en Desarrollo Humano y comunicóloga, además comunicóloga feminista y asesora honoraria en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias, María Elena, por estar aquí. Gracias a ti, Pilar, me da mucho gusto saludarte. Y a mí también me da muchísimo gusto, querida, porque la verdad es que cada año queremos en este espacio dedicado al desarrollo de la mujer, dedicado a las mujeres destacadas, a las mujeres que han hecho una diferencia, pues queremos insistir como parte de ser un medio de comunicación responsable acerca de esta situación que tenemos en México, tan lamentable, ¿no? Acabamos de tener de ser parte o presenciar el asesinato de otra periodista mexicana, ¿no? Mujer. Y pues bueno, quisiera primeramente que me dijeras cuál es la percepción que tienes tú en este estudio sobre la violencia contra la mujer en México, porque al menos desde este lado es la sensación de sí, vamos como que a hacer qué hacemos, pero no se siente como que se haga. Sí, entiendo. Mira, yo creo que esa es una percepción que se comparte en general, ¿no? Si tú miras las redes sociales o incluso la prensa, yo creo que ahí está muy claro que muchas de nosotras pues pensamos que estamos en una situación de violencia que es ya un grado inaceptable. Pero a mí me gustaría plantearlo también desde otro punto de vista. Creo que nunca como ahora se había visibilizado el tema. Por ejemplo, las cifras que reporta el gobierno por primera vez responden a unas cifras reales, digamos. No ha habido una intención de maquillarlas como si las había antes, y eso yo te lo puedo compartir porque desde el Consejo tenemos la oportunidad de atender a muchas mujeres víctimas. De hecho, prácticamente el 70% de las mujeres que se acercan, de las reportes que llegan al Consejo son de mujeres, de adolescentes también, ¿no? De jovencitas. Y yo he visto como si hay una cadena de auxilio que, por supuesto, no tiene los resultados que todos quisiéramos, porque el resultado que queremos es que no pase nunca más, que no haya nunca más una Lourdes asesinada, ¿no? Que no haya nunca más una mujer que es golpeada, que no haya nunca más una mujer que es acosada en la calle. Pero eso tiene que ser o va a ser un proceso pues mucho más lento de lo que esperaríamos, yo creo. Y sí observo que hay una cadena de auxilio actualmente y que hay unas opciones de atención que no había antes, o yo al menos no las veía antes. No te estoy hablando desde mi percepción, como me preguntaste. Gracias, María Elena. Y me gustaría que me dieras, si las tienes, y obviamente desde tu trinchera y desde lo que tú has investigado, pues, ¿cuáles son las cifras de muerte por violencia, por ejemplo, los feminicidios? Sí. ¿Cuáles son las cifras de las mujeres que están expuestas hoy en día a violencia intrafamiliar, a violencia de género? Sí, mira, voy a empezar por tu segunda pregunta, si te parece. ¿Quién o quiénes estamos expuestas a la violencia? Pues la cifra más reciente que tenemos es la del ENDIRE, que es la encuesta que hace el INEGI, y es una encuesta de 2016, la más reciente. Y ahí lo que se señala es que prácticamente 7 de cada 10 de nosotras hemos sido o seremos víctimas de algún tipo de agresión en nuestra vida, y esto contempla mujeres, estoy hablando a partir de 15 años. Hay 5 tipos de violencia que se clasifican en esta encuesta y en general en todas las mediciones en nuestro país, que son la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Entonces, el tema ahí es que a veces es difícil detectar algunos de esos tipos de violencia. Si tú tienes una amiga que sufre violencia física, pues
es fácil, ¿no? Ahora sí que ni el maquillaje te alcanza a cubrir los golpes, ¿no? O hay moretones que pues, no se pueden ocultar, o empiezan a vestirse de manera rara como para cubrir ciertas zonas del cuerpo que normalmente no cubrirías. Pero ¿cómo cubres la violencia psicológica o la violencia económica? ¿Y cómo te das cuenta, ¿no? Tú como amiga, tú como hermana, tú como mamá, o tú como compañera de trabajo, porque eso yo creo que es bien importante ahora cuando hablamos de sororidad, pensar realmente en que tenemos el poder de hacer una red, pero en esa red tenemos que estar alertas. Y si no hay señales físicas, que ese es un tema clave, Pilar, es el tema en el que yo me he, digamos, especializado, porque creo que la violencia física es el menos, pero violencia psicológica, por ejemplo, si tú empiezas a ver qué significa violencia psicológica, y hay ejemplos muy concretos y actuales, te piden en la contraseña de tu teléfono, ¿a cuántas de nosotras nos ha pasado? ¿O a cuántas nos han contado? No sé si a ti, ¿no? Alguna amiga que dice, oye, pues es que es normal, ¿no? Mi novio o mi marido me checa el teléfono. A mí me pidieron hace 10 años mi contraseña del mail, claro. Claro, sí. Y a lo mejor tú en ese momento, ¿no? Como estás, pues estás en la relación y te dicen que no, que es un tema de confianza, que es para cuidarte, porque esa es una frase así clave de alerta, de no, pero yo hago eso para cuidarte. O presionar, sales a donde sea, al súper, con tus papás, de compras, a la escuela, y están ahí, ¿no? ¿Dónde estás? Mándame foto, mándame ubicación. Ese es un tipo de violencia que a lo mejor no está tan registrado como el golpe, como una amenaza de muerte, ¿no? Que sí muy contundente que es violencia, sino que está en una parte del violentómetro que es más difícil de detectar. Entonces, la respuesta es 7 de cada 10 de nosotras, 7 de cada 10 de nuestras amigas, de nuestras compañeras, han sido víctimas o van a ser víctimas de algún tipo de las que explica el violentómetro. Y yo creo que esa es una cifra pues muy impactante. Fíjate, en esa misma encuesta lo que revela es que 49% de las mujeres que declararon que sí han sufrido algún tipo de agresión, la han sufrido en lo emocional. 41% violencia sexual, que esto también, Pilar, a mí me parece que es fundamental hablar de ello, porque a veces también dentro de la relación, y hay que mencionar que de 7 a 8 de cada 10 casos de violencia sexual ocurren a manos de un familiar o de la pareja o expareja. O sea, ocurren en el ámbito privado. Y luego ya no se sabe, ¿no? No se sabe si te está forzando o si hubo consentimiento, porque todo se vuelve ahí una cosa de manipulación. Y eso es muy importante. Y bueno, ya en el extremo del violentómetro y de las formas de violencia está la otra que tú mencionas, el feminicidio, que pues es la más grave agresión, ¿no? Que puede haber y que la seguimos viendo. Aquí tengo yo las cifras. En el 2021 hubo 966 feminicidios. Eso quiere decir que fueron 2.6 al día. Estamos hablando de 2, ¿no? De 2, 3 mujeres que al día dejan de existir por razones de género, porque eso es lo que hace distinto al feminicidio de los que se clasifican como homicidio. Hay homicidio culposo y homicidio doloso, y eso es interesante. Fíjate, te quiero compartir esas cifras también. Adelante. Se habla poquito de ellas, ¿no? Casi siempre nos enfocamos en las de feminicidio. Y mujeres víctimas de homicidio doloso quiere decir involuntario, en 2021 fueron 2.746. Prácticamente el triple que en feminicidio. Y mujeres víctimas de homicidio culposo, esto es intencional, aunque no sea por su condición de mujer, en 2021 son 3.284. Entonces, si tú sumas ahí cuántas mujeres, ¿no?, mueren de alguna forma relacionado con inseguridad, con violencia, pues tienes una cifra bastante importante, ¿no? En los estados, no sé si, creo que ese es un tema interesante también de abordar, cuáles son los estados en donde más ocurren los feminicidios. El Estado de México, como sabemos, desde hace muchísimos años, ¿no?, tú lo debes de saber, y hay incluso pues ya documentales, libros, series fotográficas, intervenciones artísticas muy interesantes en el Estado de México para señalar dónde han muerto mujeres ahí. Esa es la entidad número 1. Luego está Veracruz y luego Jalisco. Esas son las 3 primeras.
Y ¿sabes qué, María Elena? Te interrumpo un momento porque sí, lamentablemente tenemos bien poquito tiempo, pero la información que estás dando es bien valiosa y bien importante. Y yo quisiera como irme un poco hacia esta parte de todo el tiempo se habla y yo sigo yendo a reuniones en donde hay hombres descalificando el movimiento feminista del 8 de marzo, la marcha feminista, porque hay mujeres que violentan, ¿no? Y entonces yo sí quiero ser bien insistente con esto, porque si bien, y lo digo en cámara, yo, Pilar, no tengo el derecho de destruir ningún monumento de la Ciudad de México, porque a mí, gracias a Dios o a lo que sea que ustedes quieran creer, no me ha pasado nada. Sí. Sí he sido parte de estas marchas y he visto a las mujeres, no los grupos de choque, que siempre van a existir y siempre van a generar caos. Sí. Las mujeres que genuinamente van a la marcha porque les han matado una hija, porque les han matado una hermana, una amiga, una madre, ¿no? Sí existe esta sensación de que se les demerita o se les minimiza, justificándolo con que es que destruyen. Sí. Creo que eso es bien importante que podamos comunicarlo y comunicarle a las personas que aún están desde ese juicio por qué no lo deben hacer y por qué no lo deben juzgar. Sí, mira, yo también asisto a las marchas, voy a estar en la del 8M, he estado en todas desde hace unos 3 años y como tú he podido constatar que primero es una minoría. Después hay que separar los grupos de choque de las mujeres que auténticamente lo están haciendo porque pues han sido víctimas y sí, reconozcamos desde el privilegio de no haber sido víctima, de no estar en su lugar, pues puede parecer fácil juzgar, ¿no? Yo creo que nunca la violencia es el camino, violencia con violencia no, pero sí haría yo un llamado muy enfático porque creo que es una estrategia del propio sistema machista, patriarcal, ¿no? Entonces así descalifican a todo el movimiento, a todas las mujeres que estamos reclamando nada más y nada menos que nuestro total, absoluto y legítimo derecho a vivir libres y seguras. Somos todas, ¿no? Y ahí creo que algunas de esas consignas que gritamos en las marchas de somos todas, fuimos todas, creo que ahí es donde se entiende, ¿no? La dimensión de esto. Entonces, primero no juzgar porque no sabemos qué ha vivido la otra persona y después ser muy claras de que no es una marcha de un día, no es el movimiento de unas o de otras, no es que el feminismo, no, es que las mujeres como seres humanos tenemos el derecho humano a vivir en condiciones de libertad, de seguridad y de igualdad. Parece un reclamo antiguo, ¿verdad? Parece que estamos hablando de la Revolución Francesa y es 2022. Acabo de ver una película, se las recomiendo, El último duelo de Ridley Scott, de 1300. Es increíble lo actual que es esa película y es basada en hechos reales en Francia durante el 1300 algo. Yo no la he visto, pero la voy a ver. Se la recomiendo. La voy a ver. Sí, de verdad. Y ya por último, querida, sí es como también tengo este gusanito, ¿no? De también esta percepción de que incluso en el gobierno, incluso el ejecutivo, incluso algunos legisladores, ¿no? Se ponen y ante cámaras ante la primera pregunta del movimiento feminista no, pues es que son violentas y entonces ya se cancela todo y entonces ya no les hacemos caso. ¿Cómo podemos, en el caso en tu caso, de que estás en una organización, que eres un miembro honorario de un consejo ciudadano, cómo podemos, ya no digamos exigir nuestro derecho como ciudadano, invitar a nuestro gobierno, ¿no? De la ciudad y federal, ¿no? Escúchanos, ¿cómo podemos dialogar y ya también olvidarnos de temas políticos, ¿no? Que tampoco el feminismo se debería de ir ahí. No, creo que el feminismo también ha sido tomado, justo como tú lo estás diciendo,
se ha politizado, ¿no? A conveniencia de algunos partidos que curiosamente hace unos años no estarían o no estuvieron a favor de ninguna de las causas centrales de este movimiento, ¿no? Entonces, pues eso es interesante nada más observarlo ahí porque pues se ha vuelto una estrategia para criticar a la administración actual sin que haya realmente una congruencia desde esas voces, ¿no? Yo te diría eso. Primero, desde lo que yo he observado, sí te puedo decir que en la Ciudad de México hay una determinación, una convicción de presentar políticas públicas que acompañan a las mujeres, y lo vemos de verdad todos los días aquí con los casos que atienden las compañeras psicólogas y abogadas. Lo vemos, hay una perspectiva de género que está permeando incluso en la fiscalía, ¿no? Incluso en los MPs, donde antes, bueno, era imposible pensar que eso existiría. Ahora pues hay abogadas de las mujeres pueden pedir medidas de protección, y esto casi no se sabe, Pilar, pero si a ti te está agrediendo el marido, en ese momento puedes llamar a la policía, puedes pedir las medidas de protección, y en ese momento van por el señor y lo sacan del hogar. Entonces, yo creo que es un avance increíble, medidas de protección. Al 911. Al 911 lo puedes pedir a la fiscalía o puedes llamar al teléfono del Consejo Ciudadano también, que te lo doy, es 55 55 33 55 33, y ahí atienden todo el día gratis a todo el país, y de hecho a Latinoamérica, porque hay que decir que este no es un problema de México, ¿no? O sea, sí es un problema de México, pero es también un problema de el mundo entero, literalmente el mundo entero, y por eso es que la ONU tiene toda una agenda ahí, ¿no? Desde ONU Mujeres, desde el PNUD, impulsando que pues esto tiene que ser una transformación. Aquí estamos así, pero ¿qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Tú te imaginas? ¿No? ¿Qué está pasando en Cuba? No lo sé. Entonces, también matizar ahí, yo creo que frente a esas otras experiencias internacionales, México sí registra un avance en su política pública, en la posibilidad de denunciar. ¿Y qué hacer? Eso, denunciar y reportar. No creernos eso que se dice, ¿no? Para desincentivar, pues sí, al movimiento, pero también a la denuncia pero ¿para qué lo haces? No va a pasar nada. Pero sí puede pasar, y sí estamos en derecho de exigir, y sí hay organismos que pueden acompañar a las mujeres en esa exigencia, y sí hay políticas nuevas en el propio gobierno que están impulsando esa posibilidad, ¿no? de dar justicia y de detener la impunidad, que al final es el punto, porque si hay castigos ejemplares, estoy segura de que se va modificando la realidad. Entonces, empoderar de un lado y castigo ejemplar del otro. Me quedo con eso, querida María Elena. Tendríamos que hablar media hora más por lo menos, pero se nos acaba el tiempo. Y sí, castigo ejemplar, querida. Y yo nada más agregaría a todos, porque luego hay hombres privilegiados que están en el poder o que están en la política y que pues ahí tienen las denuncias y no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, ya ese es a lo mejor tema de otro Zoom. Gracias, María Elena, por estar aquí, y gracias por sumarte a esta lucha de todas nosotras. Gracias a ti, Pilar, gracias por el espacio, y pues siempre listas aquí. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en Nueva Mujer Talks. Nos vemos la próxima. Hasta luego.